Bienvenidos a la octava videolección correspondiente, como se recordará, a el tema 13, el dedicado a Kant. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, que era la número 26, donde estuvimos examinando las tres partes de las que se compone la crítica de la razón pura. Recuérdese que la crítica de la razón pura es un libro que Kant publica en 1781 como primer libro de su época crítica. Luego vendrán, recuérdese, otras dos críticas más, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Pero en esta primera crítica, la crítica de la razón pura, se establece cómo se usa la razón cuando la referencia es la experiencia sensible. O dicho como lo diríamos hoy, cuando las referencias son los hechos. El hecho, recuérdese, para Kant, al que se refiere a la razón cuando intenta encontrar pues un conocimiento objetivo de la experiencia, esos hechos son fenoménicos, es decir, se dan, no pueden ser, en principio, no pueden ser anticipados en su carácter fenoménico. Es decir, nosotros no podemos anticipar qué es lo que se va a dar. Si solo fuera así, Hume, recuérdese, tendría razón, es decir, no podremos aspirar a ningún conocimiento objetivo de la naturaleza, porque nunca podemos saber qué se puede dar. Recuérdese cuando hablamos de Hume. Pero Kant se propone mostrar que, a pesar de que eso es así, Hume tiene razón, hay una parte del conocimiento que no depende de la experiencia, aunque tiene que adaptarse a ella. Si no se adapta a ella, o sea, si no refiere a ella, entonces sí ese conocimiento carecerá de fundamento, nos conducirá al error, pero si se atiene a los hechos, sí podemos aspirar a un conocimiento objetivo. Responder a la cuestión esa primera que vimos en diapositivas anteriores, cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, que parece una pregunta muy rara, pero que en realidad quiere decir cómo es posible que podamos estar seguros de que las leyes de la naturaleza son leyes objetivas y no meros hábitos del conocimiento, de la imaginación, de la imaginación, como decía Hume. Pues entonces él se aplica a mostrar ese lado, digamos, no dependiente de la experiencia, pero que se aplica a ella en tres ámbitos muy distintos. Esos tres ámbitos se corresponden al ámbito de la sensibilidad propiamente dicha, al ámbito de la razón, cuando la razón es usada para, podríamos decirlo así, explicar hechos, y un tercer ámbito, que es el que Kant destroza, literalmente, que es el de la razón cuando se aplica no a lo que constituye un hecho, sino a cosas que están más allá de los hechos, más allá de la experiencia posible, o sea, la metafísica racionalista derivada sobre todo de Descartes hasta Kant. Recuérdese que entre Descartes y Kant media más de un siglo y medio, ¿no? De desarrollo, primero del racionalismo como un gran movimiento y luego de la ilustración como un movimiento aún mayor, donde esa razón que puede aspirar a un conocimiento científico, diríamos hoy, de Dios, del sujeto racional o del mundo como totalidad, pues esa pretensión estaba muy arraigada. Kant eso lo destrozará en la crítica de razón pura y dirá que la razón, cuando no se refiere a hechos, pues no puede aspirar a un conocimiento objetivo. Pero vayamos por partes. Vamos a pasar ahora a ver qué conclusiones saca Kant en cada una de estas tres partes de la crítica. Comencemos con la primera, la estética. En la estética trascendental se analizan, como digo, los elementos a priori del conocimiento sensible. Pero expliquemos primero una cosa, ¿qué significa estética? Una palabra bastante normal, pero se aplica hoy de manera, podríamos decir, que un poco reducida. Es una sinécdoque respecto al sentido original de la palabra. Hoy se aplica pues a la teoría del arte. La estética es una parte de la filosofía del arte, pero también incluso pues a lo que se hace en muchas peluquerías. Un esteticien es alguien dedicado a la estética del rostro o del cuerpo. Eso es un uso que poco tiene que ver con el que hace Kant, porque Kant utiliza la palabra tal como se entendía en el siglo XVIII, donde un alemán, otro alemán,
que se llamaba Baumgarten, publicó en 1750 un librote gordísimo además, que se llamaba Estética o Teoría del Conocimiento Sensible. ¿Qué era ese libro? Pues era un libro, vamos, muy bonito, no para leerlo, claro, pero sí la idea, ¿no? La idea es estudiar cómo conocemos sensiblemente a través de cada uno de los sentidos. Había un capítulo dedicado a la vista, al olfato, al oído, y cómo va progresando ese conocimiento hasta el máximo que puede alcanzar el conocimiento sensible. Y ahí se ve, pues, la herencia de Platón. Porque ¿cuál es el conocimiento máximo al que se puede aspirar solo con el auxilio de los sentidos? La belleza. O sea, el grado máximo de conocimiento sensible, no inteligible, no de la razón, sino de los sentidos mismos, es la belleza de las cosas. Cuando los sentidos captan la belleza de algo, ahí llegan a su máximo. Luego viene la razón por supuesto es superior, Baumgarten es un ilustrado, pero lo bonito es que el grado máximo de conocimiento solo sensible en todos los seres humanos es la percepción sensible, claro, obviamente de la belleza. Así que también por eso, muy pronto la palabra estética empezó a significar también teoría del arte bello, es decir, tal como se entendía a finales del 18, el arte, antes de una revolución que hubo en la época en que empezó a cambiar la concepción del arte como búsqueda permanente de la belleza, y se abrió más esa concepción pues digamos al punto de vista del espectador. Es decir, ya lo bello no es el único objetivo del arte, sino el objetivo principal es el impactar al espectador, crear en el espectador una sensación de atracción respecto a la obra. Eso cambiará mucho, pero no en la época de Kant, donde todavía, para él, y sobre todo para su antecesor Baumgarten, la identidad entre la belleza y el arte era total. Es decir, el arte debe siempre aspirar a la representación de lo bello. En fin, no me enrollo más. La palabra estética, por tanto, significa en Kant lo mismo que en Baumgarten, es decir, teoría del conocimiento sensible, estética o teoría del conocimiento sensible. Luego, cuando Kant emplea ahí la palabra estética, está refiriéndose al conocimiento sensible en general, es decir, al que obtenemos solo a través de los sentidos. Claro, todo lo que obtenemos a través de los sentidos es a posteriori. Hasta que no vemos el color rojo, no sabemos que hay rojo, para entendernos. Hasta que no oímos un sonido, no sabemos que hay ese sonido. Y previamente a captar ese sonido tiene que darse como fenómeno. Esos elementos que los sentidos captan, esas cosas, esos estímulos de los sentidos, son siempre, obviamente, producen un conocimiento a posteriori. ¿Qué es lo a priori? Entonces, ¿cómo podemos pensar que hay elementos a priori en la sensibilidad? Kant le da vuelta y llega a una conclusión muy interesante. No podemos establecer conceptos a priori de la sensibilidad, porque en la sensibilidad aún no hay concepto. Hay estimulación sensible, hay otra cosa. Hay la materia de los conceptos, si se quiere, pero no el concepto mismo. Lo que hay son formas a priori. ¿Y qué formas son esas? Formas que además él mismo dice que no pueden ser reducidas a un concepto. Pues esas formas son espacio y tiempo. Hombre, él piensa que espacio y tiempo, hoy no lo pensaríamos así, como sabemos, como sabemos por la teoría de la relatividad, el tiempo es una propiedad física de eso que llamamos realidad. Es una cuarta dimensión que además está muy ligada con la velocidad de un objeto, en fin. Pero Kant entiende que espacio y tiempo no pertenecen propiamente a eso que llamamos lo fenoménico, sino que son las formas a priori en las que eso fenoménico encaja. O sea, que no serían parte del fenómeno, sino parte del sujeto que conoce el fenómeno a través de los sentidos. Así que lo que viene a decir Kant es que sea lo que sea que se dé como fenómeno, sea
una vaca, o sea, un marciano, tendrá que ser espacio-temporal. El espacio y el tiempo son las condiciones previas a que algo sea fenómeno en el campo de lo sensible. O sea, no podemos saber lo que se puede dar como fenómeno, eso no lo podemos saber. Lo mismo cualquier día, pues nos aparece como fenómeno un marciano. Pero lo que sí podemos saber a priori, antes de saber si hay o no marciano, es que será espacio-temporal ese fenómeno. O sea, estará insertado en el espacio y el tiempo como formas generales de la experiencia sensible. La segunda parte de la crítica, muy compleja, es la analítica trascendental. Ya tenemos establecido cuál es el elemento a priori de la sensibilidad, del conocimiento sensible y nada más que sensible, espacio y tiempo. Ahora, en la analítica trascendental, Kant lo que intenta es mostrar el elemento a priori de, digamos, el uso como entendimiento de la razón. ¿Y ese uso en qué consiste? Cuando usamos la razón como entendimiento, ¿qué producimos inmediatamente en la mente racional? Juicios. La idea de Kant es a la vez muy simple y a la vez muy compleja. Y es que eso que llamamos concepto, que es una palabra que ya el alumno sabe lo que significa porque llevamos dándole vueltas todo el curso, lo que llamamos concepto en realidad es siempre un juicio. Un simple concepto donde decimos que A es B ya implica un juicio. Así que cuando hablamos de conceptos, debemos pensar siempre que el concepto nos aparece siempre como una afirmación de algo respecto a algo. Por ejemplo, eso que estoy viendo es una vaca, implica el concepto de vaca, pero el concepto de vaca solo tiene sentido cuando algo es una vaca, o sea, cuando hay un juicio que atribuye el carácter de vaca a un fenómeno. Y si decimos que no es una vaca, pues lo mismo. Es decir, ahí está implicado el concepto de vaca, donde eso que se nos da como fenómeno, pues no es una vaca, sino un pangolín, que últimamente está muy de moda por el asunto del chinovirus. En fin, ¿qué función tiene la razón cuando es usada como entendimiento? O dicho en otras palabras, para que se entienda mejor, ¿para qué sirven los conceptos? Pues muy sencillo, para pensar los objetos dados a la sensibilidad. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es una cuestión importante. Y es que los sentidos lo que nos transmiten siempre es el carácter singular de los fenómenos. Ningún fenómeno es igual a otro, ninguna vaca es igual a otra, ningún momento en el tiempo de un día es igual a otro momento, o podríamos decirlo, nuestra mascota, nuestro perro, no es igual a sí mismo en ningún momento del día. Si tuviéramos que hacer caso a los sentidos, no habría conceptos, porque un concepto ¿qué hace? Reúne una diversidad de estímulos sensibles en una única representación mental. Por ejemplo, si nuestro perro se llama Manolo, pues todos los estados posibles sensibles de Manolo, que yo capto, Manolo de pie, Manolo haciendo pipí, Manolo meándose en el árbol de la calle, Manolo correteando, Manolo durmiendo, todos esos estados sensibles que yo veo son estímulos visuales, auditivos, algunos olfativos, si Manolo decide hacerse caca en el salón, pues todo eso se reúne en un único concepto, Manolo. O sea, Manolo no es Manolo, Manolo es todos los estados posibles de Manolo, a lo largo del tiempo y el espacio. Por tanto, Manolo ahí no es nuestra mascota, es fenómeno. Manolo es un concepto. En ese sentido, cuanto más amplio es un concepto, pues más aparece su carácter de representación puramente racional, mental, ¿no? Intelectual. Con Manolo es fácil, a lo mejor, confundirse porque es el nombre propio de nuestra mascota, pero claro, no es un nombre propio, es un concepto. Con otros conceptos como mamífero, pues no digamos. ¿Qué tiene en común Manolo con un elefante? Pues que son mamíferos, pero si es que no se parecen. Pero el concepto engloba una totalidad que nos permite entender la diversidad
que percibimos a través de los sentidos en una unidad que es propia del entendimiento y no de los sentidos. Para terminar, vemos a Manolo en todos sus estados, pero nunca veremos el concepto de Manolo. No es algo que sea propio de los sentidos. En fin, cuando Kant concluye que los conceptos reúnen esa diversidad y que son o implican siempre una acción judicativa, o sea, un juicio, una afirmación de que algo es algo, o de que una representación se corresponde con determinados fenómenos, establece una correspondencia entre esa noción de juicio y la noción de categoría. La palabra categoría ya ha apareció a propósito de Aristóteles, que son las categorías, recuérdese, las formas de ser del ser. O sea, no decimos el ser de una única manera, como quería Parménides, sino de maneras diversas. Esas diversas maneras de decir el ser son las categorías. ¿Cuáles son las dos principales para Aristóteles? Pues claro, la cantidad y la cualidad. O mejor dicho, la primera categoría de todas que se manifiesta como cantidad y cualidad es la sustancia. La sustancia es la primera categoría, que algo es algo a través de los cambios, que algo permanece siendo ese mismo algo, aunque cambien cosas que son sus accidentes. Recuérdese, ¿no? Toda esa cuestión que ya vimos en diapositivas en temas anteriores. Claro, la categoría no tiene valor ontológico, o sea, no pertenece al mundo del fenómeno, pertenece a nuestro modo de, obsérvese aquí, ordenar los fenómenos. Este ordenar está entre comillas porque, claro, no es una ordenación caprichosa, no es una ordenación subjetiva, es una ordenación, como diría Kant, trascendental, es decir, no pertenece a la lógica de la imaginación, de la mente de cada uno de nosotros, sino de la mente en general, o dicho con sus palabras, a las condiciones de posibilidad de la experiencia en general. ¿Qué hay que advertir previamente? Que el juicio, aquello a lo que aplicamos un juicio, está siempre limitado por la experiencia posible. Es decir, podemos aplicar un juicio a algo de lo que no tenemos ninguna experiencia, pero ese juicio nunca será válido. Esto será una conclusión que Kant sobre todo tomará en la tercera parte de la crítica, la dialéctica trascendental. A eso lo llama Kant, a ese usar la razón teniendo como límite la experiencia sensible, la experiencia posible. No la experiencia sensible que tenemos, sino la que podríamos tener espaciotemporalmente, y entendida la experiencia sensible como aquello que deriva de algo que aparece, el fenómeno. A eso lo llama Kant conocer, y lo distingue de pensar. El pensar es superior al conocer, es verdad. Pensamos mucho más de lo que podemos conocer, pero conocer, en sentido de aspirar a un conocimiento objetivo de lo dado en la experiencia, eso solo lo podemos hacer autolimitando el poder de la razón. Si la razón traspasa lo que se da como fenómeno, pues cae en el error sistemáticamente. Aquí, ahí dejamos la cuestión del juicio. Es mucho más larga esta parte y me encantaría que pudiésemos, un momentito, no lo he metido aquí, que pudiésemos examinar las distintas categorías y las conclusiones, pero no lo haremos. Como conclusión general de esta mínima incursión en la crítica de la razón pura, diremos que Kant establece, por una parte, la imposibilidad de la metafísica. Los objetos a los que se ocupa la metafísica, especialmente Dios y el yo pensante, están fuera de la experiencia, no se dan como fenómeno, luego no puede haber un conocimiento objetivo de ellos, pero allí donde hay fenómeno, sí que se produce una unión entre
el concepto y el fenómeno que produce un conocimiento válido. A Kant no le satisface mucho esta solución, ojo, porque se da cuenta de una cuestión que a lo mejor más de un alumno ha captado, y es que entre lo fenoménico y el concepto, entre lo fenoménico y las categorías, pues no hay ninguna relación. Lo fenoménico se da a los sentidos, siempre a los sentidos, y la categoría, los conceptos puros del entendimiento, como los llama Kant, conceptos puros del entendimiento, pues son pura razón, es decir, es aceite y agua. Y eso lo intenta solucionar con un invento suyo, que es una de esas pesadillas para cualquier estudiante de filosofía, que se llama el esquematismo trascendental. Él viene a decir que nosotros en realidad no aplicamos directamente los conceptos puros a los fenómenos, no, sino que creamos lo que él llama un esquema trascendental, es decir, una forma, diríamos un formato derivado del concepto puro que es inmediatamente aplicado a los fenómenos. Pongo un ejemplo, se entiende muy bien. El concepto puro de causa, eso es concepto puro, pura razón. Las cosas se dan, como decía Hume, una tras otra, pero ahí nosotros no percibimos la causa, en absoluto. ¿Cómo podemos entonces afirmar que algo es causa absolutamente de otra cosa que es su efecto? Pues porque aplicamos el esquema trascendental. Y el esquema trascendental es la necesaria relación de algo que antecede a otra cosa que lo sucede, ¿no? Es decir, la relación entre causa y efecto es una relación temporal a la vez, pero de mutua dependencia. La causa es causa del efecto y el efecto es efecto de la causa. Los esquemas serían producto de lo que Kant llama una imaginación productiva, que no es la imaginación reproductiva, parecida a cuando memorizamos algo y lo recordamos, o parecido a cómo se guardan las fotos en un disco duro, y que podemos reproducirlas cuando queramos tal cual. No, la imaginación productiva es una imaginación creadora, una imaginación, diríamos hoy, constructiva, que produce inmediatamente esquemas que nos permiten conocer la realidad de un modo objetivo, sin temor a caer en el subjetivismo. Bueno, pasamos ahora, en esta diapositiva, a la segunda crítica. La primera crítica se saldó con un rendimiento positivo. Creía Kant haber mostrado cómo es posible un conocimiento objetivo de la naturaleza, y un resultado negativo. La metafísica racionalista es imposible. No puede aspirar a ser una ciencia con la misma exactitud que lo es, por ejemplo, la física. O sea, que siglo y medio de discusiones sobre la naturaleza de Dios, de ese Dios racional, ese Dios relojero que Descartes pone en juego, ¿no? Ese Dios que ha creado la estructura matemática racional de la naturaleza, que es, de hecho, un Dios científico. Esa seguridad que la razón tiene de conocer lo que ve como evidente, como algo a la vez real, existente, todo eso se cae. La metafísica no puede aspirar a conocer eso que llamamos realidad. Pero no desaparece, sino que va a tener un lugar nuevo. Kant lo plantea en su segunda crítica, que se llama Crítica de la razón práctica. Primero atendamos el título, Crítica de la razón práctica, o sea, recordad desarrollos anteriores en estas videolecciones, podríamos retitular ese libro como Crítica del uso práctico de la razón pura. Podríamos hacerlo así. ¿Por qué? Porque Kant establecerá que cuando la razón es usada para conocer la experiencia, el límite es el fenómeno. Pero a continuación añade, pero es que no es el único uso de la razón. La razón es como una navaja suiza. Según a qué lo apliques, a qué ámbito de experiencia lo apliques, sacarás una herramienta u otra. El uso práctico de la razón no tiene como objetivo el conocimiento de lo fenoménico, sino que el bien, la ley moral. Y ahí aparece una cosa muy original en Kant.
Es decir, la función de la metafísica tradicional va a ser desplazada al ámbito de la ética. O sea, la metafísica para Kant solo tiene sentido en el ámbito ético. ¿Cuál es el problema ético fundamental? Pues yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo, el bien. Nos remontamos a Platón. ¿Qué es lo más digno de ser conocido? El bien. ¿Qué es el bien? Ahí viene el problema. Hay tipos más prácticos, como Aristóteles, que hacen que el bien sea aquello que perseguimos porque nos hace felices. Y hay otros, pues Platón o la misma tradición cristiana, que convierten al bien en el objeto supremo de conocimiento, además normalmente identificado con la divinidad. No es el caso de Platón, pero por ejemplo sí es el caso de Plotino, y es el caso también de los pensadores cristianos. A partir de Descartes y hasta Kant hay una, digamos, una polémica, ¿no?, en el mundo primero del racionalismo y luego de la ilustración. ¿Es posible conocer el bien con absoluta evidencia? Si recordamos a Descartes, eso lo deja fuera. La famosa moral provisional. Yo me puedo ocupar de lo que la razón ve como evidente, pero donde no hay evidencia, donde surge alguna duda, pues mejor lo aparto. Y una de las cosas que aparta es precisamente esas cuestiones. La evidencia y el bien parecen estar reñidas en un principio en el racionalismo. Con el tiempo, ¿qué ocurre? Pues que realmente la noción de bien va a tener un sentido muy ligado también al poder que tiene la razón para comprender, captar, conocer el orden secreto de la realidad. Ese orden secreto es matemático. Ahí podríamos mencionar quizá al filósofo racionalista, que alguna vez lo habré hecho en estas videolecciones, más fascinante de todo el movimiento, que fue Spinoza. Para Spinoza, eso que llamamos realidad es Dios. Y el bien, ¿qué es? El orden divino, que es la realidad misma, que se muestra, para el que lo quiera ver, como algo que puede ser conocido, no en su totalidad. Del mismo modo que no podemos conocer todas las dimensiones de la realidad, no podemos conocer todas las dimensiones de eso que llama Spinoza Dios, que es toda la realidad, toda. Pero aquello que conocemos, lo conocemos, y eso que conocemos es Dios mismo. Luego es el bien. Luego el bien último, que es el conocimiento de la realidad. Diríamos con nuestras palabras de hoy que sería el bien último, ese bien al que aspiraba Platón, el saber científico. Con nuestras palabras, en general. Como digo, era un asunto que crea polémicas a lo largo del 18, sobre todo porque, claro, esa creencia tiene un fallo, y es qué ocurre cuando ese orden natural se vuelve contra sí mismo. Pasó con el terremoto de Lisboa, un enorme momento de destrucción masiva. Hoy podríamos hacerlo con el chinovirus. ¿Qué ocurre con esa naturaleza que tendemos a considerar estupenda cuando de pronto se convierte en algo amenazador o en algo terrible? Esas ideas, por ejemplo, de vincular la idea de bien al orden natural, pues en el 18 estaban ya en crisis. Kant, en cierto sentido, es poco simplificar las cosas, pero para que se entienda bien, él lo plantea de otro modo. El bien, en todo caso, debe mostrarse como algo accesible a la razón, pero no como algo objetivo, fuera de la razón, para entendernos. El territorio del bien no es, por tanto, la realidad, no podemos pensar que el bien está ahí fuera, sino la praxis. ¿Y qué es la praxis? Bueno, la praxis significa, ya lo sabemos de los primeros temas de este curso, significa acción, pero acción racional. Es decir, nosotros somos seres práxicos. O sea, por decirlo con una frase que alguna vez habré dicho en clase, no somos lo que somos, sino somos lo que hacemos. Es decir, nuestra praxis va modificando la naturaleza, la praxis técnica sin ninguna duda, pero modificándonos a nosotros mismos, en cualquier
manual de esos de autoayuda, pues veréis reflexiones del tipo: cuidado con tus decisiones porque eso condiciona lo que eres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nuestra dimensión práctica, o sea, de seres que actúan previendo además racionalmente el resultado de nuestra acción, eso hace que seamos como dos cosas a la vez. Acá lo planteo de una manera un poco, hasta cierto punto, como muy angustiosa. Por una parte somos fenómenos, fuera, si un marciano nos viera, lo que vería sería puro fenómeno, por tanto, somos parte de eso que llamamos experiencia sensible, como un fenómeno más. En ese sentido, desde ese punto de vista, para el entendimiento, no hay diferencia entre un ser humano y una vaca. Ambos son fenómenos. Pero existe otra dimensión que no es separable de la primera y ni siquiera en el fondo podría ser, digamos, planteada en términos fenoménicos, y es la dimensión moral. O sea, el hecho de que seamos seres libres. ¿Libres en qué sentido? No libres como, en fin, como la canción de Nino Bravo, sino libres en el sentido de que estamos constantemente actuando. Nuestra praxis no es naturaleza, sino es básicamente praxis libre. Siempre pongo un ejemplo, o creo recordar haber puesto ejemplos parecidos, es decir, la vida cotidiana de un ser humano normalmente es muy poca naturaleza y mucha praxis. La naturaleza son básicamente nuestros instintos básicos, pero el resto es praxis: ponerse el despertador, desayunar, ir al IPEP, tener un propósito, por ejemplo, aprobar el curso. Todo esto hace que nuestras acciones sean siempre acciones pensadas hacia un fin, ¿no? La causa final de Aristóteles, y siempre con un propósito y una estrategia. Este constante estar en la praxis, por decirlo así, nos hace muy diferente al mundo animal. Nuestra dimensión instintiva es prácticamente inexistente. Solo tenemos que observar nuestras mascotas. Nuestras mascotas, cuando están desocupadas, pues están durmiendo, no nos miran, mueven el rabo, pues los sacamos de paseo. Hombre, son encantadoras, pero su vida no es la praxis, precisamente. La praxis la ponemos nosotros. De hecho, somos nosotros los que consideramos nuestras mascotas en función de nuestros gustos y afinidades. Y le ponemos un nombre, le enseñamos a que no hagan caquita en el salón y vamos modificando, por decirlo así, algunos de sus instintos en función de nuestras necesidades. Todo eso es praxis. En fin, no me enrollo más. Ese ámbito, ese uso práctico de la razón, no va a tener ya nada que ver con lo fenoménico, sino con nosotros mismos como sujetos morales, sujetos libres. ¿Qué implica esto? Implica varias cosas. En primer lugar, que esa autonomía del ego, del cogito cartesiano, del yo pensante cartesiano, va a quedar desplazada solo, o reducida, si queréis, al ámbito de lo moral. O sea, del modo como yo determino mi propia acción. Porque esta es la clave. Kant presupone que somos capaces de autodeterminarnos. Literalmente, la autodeterminación consiste en que yo me doy mi propia determinación. ¿A qué? A actuar de un determinado modo. Y eso para Kant será el nuevo territorio de la metafísica. Y lo interrumpo aquí porque me he dado cuenta que ya llevo más de media hora, no es bueno. Y nos quedamos en esta diapositiva y seguiremos hablando de la ética formal. Ya diremos la próxima videolección qué significa formal de Kant, la ética formal de Kant. Buenas tardes y buena suerte.